Se ha presentado una situación de emergencia que aún no ha podido ser controlada. Por favor, suspenda sus actividades y espere en su zona de trabajo, junto con el encargado del área, las instrucciones para la evacuación. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Carolina Jiménez desde las oficinas de Cluster en Chile. Y bueno, el día de hoy vamos a abarcar conocimientos básicos sobre la identificación de elementos de emergencia, primeros auxilios y además el control de incendio. Y el contenido de esta unidad vamos a encontrar la importancia de entender los procedimientos de emergencia en una variedad de situaciones y vamos a identificar también las acciones a seguir en el manejo de emergencias, primeros auxilios y control de incendios. La finalidad de este programa es poder identificar estos procedimientos de emergencia en el trabajo, ya en cómo vamos a actuar, en cómo vamos a enfrentarnos y cuáles son los pasos a seguir ante una situación o cuando nos veamos expuestos a una emergencia. Ya tenemos que tener claro que en nuestro trabajo debemos identificar siempre las áreas de trabajo, las áreas de evacuación, donde tienen que estar debidamente señalizadas, ya dependiendo los recursos y la infraestructura que tengamos en nuestro trabajo, vamos a encontrar distintos tipos de vías de evacuación, ya lo que siempre tenemos que identificar y conocer y saber siempre a dónde acudir ante una emergencia, ya sea de trabajo, sea una catástrofe natural, ya sea sismo, un terremoto o un tsunami, o dependiendo las características de esta emergencia en las distintas labores que nosotros vamos a ejercer. Debemos tener claro, primeramente, las rutas de emergencias. Ya tenemos que saber cuáles son las ubicaciones a donde nosotros debemos dirigirnos ante una emergencia. Tenemos que saber cuáles son los puntos de comunicación ante una emergencia, los procedimientos en caso de incendio y los procedimientos de evacuación. ¿A dónde voy a acudir? ¿A dónde me voy a juntar con el resto de mi equipo en caso de una emergencia? ¿Ya? O el más conocido como el P.EE o el punto de encuentro de emergencia. Todas estas áreas de señalización las vamos a conocer a medida que vayamos ingresando en este programa y vamos a entender cuáles son los pasos a seguir frente a una emergencia. Tenemos que considerar y tener claro y conocer qué es lo que es una emergencia o entender qué es una emergencia. Ya tenemos que reconocer y entender de que las emergencias son casos que ocurren en la vida diaria que no son buscados. Ya son cosas que ocurren de carácter espontáneo, que nos puede generar algún tipo de lesión, nos puede generar alguna activación de algún procedimiento donde tendremos que acudir a los planes de emergencia. En caso de incendio, cuáles son el plan de emergencia frente a un incendio. Ya vamos a presentar, vamos a conocer cuáles son los pasos a seguir frente a un incendio, frente a una emergencia de carácter laboral, ya sea en minería o bien en algún trabajo de nuestra vida diaria. ¿Qué entendemos por emergencia? Esa es nuestra pregunta. Una emergencia es una situación o una crisis repentina e imprevista que presenta una amenaza inmediata para la vida humana o bien graves daños a una propiedad. Una situación de emergencia puede contemplar los siguientes riesgos. Primero, lesión a personas. Segundo, en el caso de trabajar en un área donde tengamos sustancias peligrosas, la fuga de combustible, ya sea de carácter líquido o bien gaseoso. Incendio, fallas de energía. Dentro de estas fallas de energía podemos encontrar un sinfín de peligros y riesgos asociados a esto. Condiciones de peligro en terreno, derrame de productos químicos y por supuesto fenómenos naturales, que es lo que les explicaba y les hablaba sobre los sismos, tsunamis, terremotos, aluviones. En emergencia vamos a entender que los planes a seguir son totalmente distintos a distinto tipo de emergencia, ¿ok? Dentro de las emergencias vamos a contemplar el incendio, ya en el cual el plan de emergencia para incendio no va a ser el mismo plan de emergencia, por ejemplo, si nos vemos enfrentados
a una emergencia por derrame de sustancias peligrosas. O bien no va a ser el mismo en caso de un incendio, por ejemplo, en una minera subterránea. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos conociendo e integrándonos en este plan. ¿Qué pasos vamos a seguir frente a una emergencia? Tenemos que tener claro a dónde debemos ir, qué debemos hacer, cómo actuar ante una situación. Ante una emergencia deben existir procedimientos establecidos. Toda empresa, toda compañía minera, todo estándar, debe existir dentro del estándar de seguridad un plan de emergencia, ¿ya? En el cual en algunos casos va a ser un poco más elaborado que en otros, pero ante cualquier situación siempre debe haber un plan de emergencia. Los pasos a seguir en esto son: vamos primeramente a identificar, aislar y controlar. ¿Qué quiero decir yo cuando me refiero a identificar? Tengo que identificar la emergencia primeramente, saber ante qué situación me estoy enfrentando. ¿Estoy presente ante un incendio? ¿Estoy presente ante un terremoto? ¿Estoy presente ante una fuga eléctrica, de gas o una falla eléctrica? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Aislar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos ante el aislamiento de esta área? Vamos a perimetrar, a tratar de evacuar el área para mantenerla controlada de este peligro. En el caso de presentarnos como punto 2 ante una lesión, lo primero que tenemos que hacer es no mover a la persona que se encuentra lesionada. Esto independiente que la gravedad de la lesión sea mínima, ya que quizás visiblemente o por fuera, quizás no vamos a notar algún tipo de daño en la persona lesionada. Pero ¿por qué siempre tenemos que mantener la persona inmovilizada? Es precisamente porque no sabemos si interiormente pueda tener alguna lesión, que en el caso de nosotros proceder a moverla podemos dañar más aún su condición. Determinar la magnitud de la lesión y aplicar los primeros auxilios. ¿Okay? Primeramente visualizamos el estado de la persona, reconocer si la persona se encuentra consciente. Si la persona está consciente en el momento, nosotros debemos mantenerla en constante comunicación. Si la persona logra identificar cuáles son las áreas de dolencia que tienen en el momento, es importante saber, ¿ya? Si nosotros estamos presentes ante una persona que tiene una lesión y la persona presenta un dolor, pero está consciente, vemos que no hay derrame de sangre o de fluidos, quiere decir que quizás la lesión es menor, pero no por eso vamos a evitar mantenerla completamente inmovilizada hasta que pueda acudir ya sea la brigada de emergencia o bien la ambulancia correspondiente que pueda acudir a la atención de esta persona lesionada. Tenemos que notificar prontamente a nuestra jefatura. ¿Y cómo yo me notifico ante mi jefatura? Llamando por teléfono, ya sea a través de la radio, ya sea a través del celular, de lo que tengamos a mano, nosotros vamos a contactarnos con nuestra jefatura e informar lo ocurrido. Primeramente, manteniendo la calma, que es lo que siempre se solicita ante una emergencia, es mantener la calma. Me identifico con mi nombre y apellido, identifico el área donde ocurrió el accidente o la emergencia e indico a mi jefatura qué es lo ocurrido. Un derramamiento de sustancias peligrosas, me estoy presente ante un incendio, estoy presente ante un atropello, ante un golpe, una caída. Pues nosotros lo informamos y de carácter inmediato informamos que existen personas lesionadas. Entonces mi jefatura de carácter inmediato se va a poner en contacto con la brigada de emergencias correspondientes o bien con las entidades externas a nuestra labor, ya sea bomberos o bien la ambulancia de las mutualidades a la que estemos asociados. Solicitamos la asistencia médica independiente de la lesión que la persona tenga para constatar, para confirmar o descartar cualquier lesión que pueda ser atribuible a la emergencia ocurrida. Ya vamos a trasladar por último al lesionado al centro médico más cercano, ya sea al policlínico de instalaciones o bien a la mutualidad correspondiente, donde se le va a requerir hacer el análisis a la persona para corroborar que ella se encuentre en condiciones para descartar una posible ingesta de alcohol
o bien una posible ingesta de estupefacientes, que ya puede ser de drogas asociadas o bien de medicamentos que pueden generar algún tipo de alteración en el organismo. Esos son los pasos a seguir frente a una emergencia. Hace poco di una plática sobre incendios y nadie prestó atención. Es mi culpa por usar PowerPoint. El PowerPoint es aburrido. La gente aprende de muchas formas, pero la experiencia es el mejor maestro. Hoy, fumar salvará muchas vidas. ¿No huelen como si hubiera humo? ¿Estás usando la loción de antes? ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Escuché fuego! ¡Por Dios! ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué haremos, compañeros? ¡No en línea! ¿Qué sucede? ¿Cómo pudo pasar? ¿La salida de emergencia? No, no lo sabemos. Puede venir del ducto de aire. ¡Por Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya ¡Hay que cálmense! salir de aquí! ¡Todos calmados! ¿Cuál es el procedimiento? ¡Tenemos que salir de aquí! Oye, oye. ¡Cálmense! No, Michael. Cuidado, no. cuidado. Coge la manija. Si está caliente, puede haber fuego en el pasillo. Sí, puede estar caliente. Está muy caliente. ¡Ay, no! ¿Qué haremos? No hay opción viable. ¿Y ahora qué? Ahí está la puerta, revísala. ¿La manija? Está caliente. La otra. Es otra opción, ¡Ay! ¡Cálmense todos! Primero, a un lado. Las cosas son reemplazables, Phyllis. Personas, vidas humanas no pueden... ¡Ah, mi mano! ¡Está caliente! ¡Esta también está ardiendo! Estamos atrapados. Cada quien salve su vida. Ok. Tranquilos. ¿Has visto a una víctima de incendio? ¡Quítense! Ok, el procedimiento. Siguiente opción. ¿A dónde vamos, chicos? ¿Nos cubrimos la boca con algo? ¿Una qué? Correcto, un trapo húmedo. Recuerden los procedimientos. ¿Qué opción hay? Ok, eso está mal. Ya lo intentamos. Recuerden sus puntos de salida. Puntos de salida, amigos. ¿Qué sigue? ¡Ya vuelvo! ¡Voy por ayuda! ¡Sálvame! ¡Pesas mucho! ¡Solo peso 40 kilos! ¡Salva, bandido! ¡Ay! ¿Y el 911? ¿Llamaron al 911? Tenemos que salir de aquí. ¿Qué hacemos? Utilicen esa oleada de miedo para que decidan qué hacer. Ok, no moriré aquí. Vamos. ¡El fuego nos está disparando! ¡Dios, qué sucede! ¡Ay, la alarma! Empleados de Dunder Mifflin, esta fue una prueba para ver nuestra preparación para emergencias. No hay fuego, todo fue un simulacro. ¿Qué? El fuego no es real, es un mero ejercicio de entrenamiento. Ahora, ¿qué aprendimos? Ay, por favor, no es real, Stanley, que no te dé un infarto. ¡No mueras! ¡Stanley, no morirás! ¡Stanley, para que es presidente! ¡Eres negro, Stanley! Y le daré un boca a boca. No le des boca a boca. Se tragó la lengua. Michael. ¡Abre la boca! Michael. ¡No la tragues, no la tragues! ¡Michael, déjenme! ¡Sálvenlo! ¡Me estás ahogando! Seguimos. ¿Qué es un incendio? Tener claro
que el incendio es un fuego incontrolado y sus efectos generalmente son de carácter atribuibles a pérdida de materiales, pérdidas humanas en algunos casos, y esto genera además contaminación, en el cual debemos conocer el tipo de contaminación y el tipo de incendio que estamos presentes, los humos tóxicos, las altas temperaturas y los daños que esto provoca. Entender de que la ingesta de los gases tóxicos que genera el humo de un incendio son altamente tóxicos para el ser humano. Por ende, eso puede generar la muerte instantánea o en cosas de minutos a la ingesta de estos gases tóxicos, que por lo general nos referimos a la ingesta de monóxido de carbono. ¿Cómo se produce el fuego? Tener claro que el fuego se produce cuando existen simultáneamente, o sea, en el mismo tiempo, una mezcla de, primero, combustible, segundo, un comburente. Y este comburente nosotros lo vamos a asociar inmediatamente al oxígeno del aire. Y también al calor presente, o sea, a la energía de iniciación. Y esto nosotros lo vamos a conocer como el tetraedro del fuego. Si tenemos el combustible, ya sea madera, ya sea papeles, ya sea cualquier tipo de elemento que me sirva como combustible, y a eso le asocio el oxígeno del aire y además una energía de iniciación o calor, voy a estar presente ante un incendio, ante un fuego, una iniciación de llama, que de no ser controlada se va a generar una reacción en cadena y vamos a perder el control de él. Además, se considera necesario la producción de una llama existente en la reacción, provocada por la inflamación de los gases. Todo esto nosotros lo vamos a asociar a los distintos tipos de combustible que tengamos presente. Podemos tener combustibles de carácter pasivo, como pueden ser las maderas, los papeles, cartón, que generalmente se asocia a la llama y puede ser controlado y no genera estallido. Pero también tenemos un tipo de fuego que es explosivo. Por ejemplo, si nos vemos presentes ante un incendio con sustancias gaseosas, por ejemplo, gas butano, gas licuado, que al entrar en calor, lógicamente va a generar una explosión y esto va a hacer que esto se expanda y alcance distancias superiores a las imaginadas. Y por último, lo que les explicaba, o sea, si nosotros estamos presentes ante un incendio es porque efectivamente están presentes las tres características que están generando un tetraedro del fuego. Tener claro también que los incendios, además de generar daños, ya sea a la persona, al ser humano, tanto como los daños a las propiedades, genera un tipo de estrés post-incendio, ya que si nos vemos presentes ante un incendio de carácter laboral, los trabajadores quizás van a entrar en una instancia donde no sabemos qué va a pasar con nuestra labor. Por ende, vamos a tener claro que vamos a tener que esperar ver qué pasa, porque tenemos que saber que si se generan pérdidas por sobre lo esperado, lógicamente puede generar un estrés porque vamos a tener la duda de qué va a pasar con nuestra labor. Tener claro también que los incendios en el ser humano generan lesiones. ¿Y qué lesiones? La mayoría de las consecuencias que los incendios traen son quemaduras de tres tipos. Quemaduras de primer grado que afectan solo la capa externa de la piel, o sea, generan un enrojecimiento, un dolor, una hinchazón. También tenemos las quemaduras de segundo grado que son un poco más profundas, que efectivamente dañan la piel, pero también la capa que está por debajo de la piel. Y la quemadura de tercer grado, que es la más grave. ¿Por qué? Porque son quemaduras de tejidos, son quemaduras que son mucho más profundas, que sobrepasan la piel y al sobrepasar la piel en algunos casos puede generar daño a los órganos vitales. ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros debemos seguir ante un incendio? Tenemos que tener claro que en nuestra función o en nuestra labor o en cada lugar que nosotros nos encontremos ejerciendo una labor debe existir un plan de emergencia ante un incendio. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que implica este procedimiento para
acudir o tratar de evitar un incendio o cómo darle la batalla a un incendio, primeramente lo que tenemos que hacer, que ante la presencia de fuego, de humo, de calor, nosotros debemos encender inmediatamente la alarma del incendio. Debemos evacuar pacíficamente, de carácter muy tranquilo, mantener la calma y evacuar el área que se encuentra en riesgo. ¿Ya? Vamos a acudir al uso del extintor siempre y cuando tengamos el conocimiento necesario ante este aparato. Por lo cual, primeramente debemos entender frente a qué incendio o frente a qué fuego nos estamos presentando para saber si los extintores que están presentes me van a ayudar a poder controlar este incendio o este posible incendio. Tener claro también los puntos de reunión, a dónde yo debo acudir, a dónde me voy a encontrar en caso de enfrentarme a un desastre mayor, dónde nos vamos a encontrar con nuestros colegas, con nuestros compañeros, etc. Y lógicamente ya acudiendo o las brigadas de emergencia necesarias para controlar este incendio, lo que vamos a hacer es no volver a ingresar al edificio o bien a la área que fue afectada hasta no tener claro ni confirmado de que el edificio o el lugar se encuentra capacitado nuevamente, o sea, que está bien en su estructura o bien va a requerir de reparaciones para volver a utilizar. ¿Cuáles son los tipos de fuego? ¿Cómo identifico yo el fuego? Tener claro que existen 5 tipos de fuego, por ende tenemos 5 tipos de extintores para combatir este tipo de fuego. Las clases de fuego son A, B, C, D y K. Clase A. Combustibles sólidos que forman brasas y dejan cenizas, por ejemplo, maderas, papel, telas, plástico, fibras sintéticas y otros. Se utilizan extintores clase A. Contienen agua y funcionan en esta clase de fuegos. Clase B. Combustibles líquidos y gaseosos que no dejan cenizas, por ejemplo, hidrocarburos, cera, alcoholes, solventes y todos los combustibles gaseosos de origen orgánico. Se utilizan extintores AB, que contienen agua y son adecuados para fuegos clase A y B. Clase C. Combustibles que se encuentran en presencia de energía eléctrica. Se utilizan extintores clase BC, que contienen dióxido de carbono y funcionan en fuegos de clase B y C. Se utilizan extintores ABC, que contienen polvo químico seco a presión y funcionan para fuegos tipo A, B y C. Se utilizan extintores ABC halogenado, contienen material halogenado a presión y funcionan en fuegos clase A, B y C sólidos, líquidos y gases inflamables especialmente aptos para elementos de computación. La manguera termina en forma de corneta. Este equipo posee las manijas o la manguera de color verde o es verde en su construcción. Clase D. Combustibles metálicos, por ejemplo, sodio, magnesio, virutas, aceros especiales y aluminio. Se utilizan extintores clase D, que contienen polvo seco a presión. Cada polvo es específico para cada metal que se deba apagar. No es apto para otro tipo de fuegos, ni para aparatos energizados. Clase K. Combustibles de cocina, aceites y grasas de origen animal y vegetal, uso especial en todo tipo de cocinas domiciliarias e industriales. Se utilizan extintores K, contienen polvo químico seco a presión, es apto para fuegos producidos en instalaciones de cocina industriales, parrillas, freidoras y calentadoras de platos. Entonces, vamos a conocer a medida que ingresemos a este programa los tipos de extintores y cuáles son los extintores asociados a cada fuego. Existen los extintores que son de polvo químico y los extintores que son de espuma. Tener claro para qué función o para qué incendio o fuego tengo que ocupar cada extintor. Es por eso que los conocimientos de fuego o de control de incendio, cada uno de nosotros debemos identificar primeramente el tipo de fuego.
y en base a ese tipo de fuego poder seleccionar el extintor adecuado que me pueda ayudar a mí a controlar ese incendio y no a realizar o generar algo un poco mayor. También tener claro que es importante el conocimiento y el uso de los extintores. Saber en qué momento lo voy a ocupar, ante qué situación. Tener claro que independiente del extintor que sea, el extintor, si estamos frente a un incendio fuera de control, lógicamente un extintor no va a ser salvataje en ese momento. Esto es lo que nosotros vamos a ver dentro de este programa. Vamos a conocer de los primeros auxilios, vamos a conocer sobre los planes de emergencia y además vamos a conocer sobre incendio, en cómo vamos a enfrentar la emergencia si nos vemos presentes ante cualquiera de estas situaciones. Me despido, soy Carolina Jiménez y nuevamente los saludamos desde Chile, desde las oficinas de Cluster Chile, y esperamos de que pueda este material ser de apoyo para cada uno de ustedes. Que estén muy bien, chiquillos, y esperamos vernos muy pronto.